Hola, ¿cómo están? Muy buen jueves, otra vez aquí estamos. Todavía no le hemos puesto nombre al podcast. Sin embargo, nos gustó mucho el primero. Y pues el tema de hoy también está bastante interesante. No le he dicho a Jorge de qué se trata, pero pues es un tema que estoy seguro que conoce. Entonces, pues primero, Jorge, ¿quieres saludar a las personas? ¿Va a ser de los cucuyos aullantes? No, ¿No? otro tema más Ok, interesante. bueno, pues saludos, un gustazo, la verdad, muy padre la experiencia del primero, entonces pues ahora no tengo ni idea de qué va a ser, entonces pues adelante. Te Sí. voy a contar de un experimento y Ok. ya veremos si lo has escuchado y si me captas el tema que quiero decirte. Ok. ¿No sé si has escuchado del doctor, del científico Sheldrake, Rupert? ¿No? No. Bueno, él en los años 20 hizo un experimento con unas ratas. Pusieron las ratas en un laberinto y las pusieron a prueba para escapar. Y se dieron cuenta que las siguientes generaciones de esas ratas aprendían a salir más rápido Sí, el del experimento laberinto, sí lo conozco. lo cual es muy extraordinario. Ujú. Pero además sucedió que después aprendían hasta 10 veces más rápido que las generaciones anteriores. Ujú. Y luego en otra universidad que estuvo en Edimburgo, esto pasó en Harvard y las otras en Edimburgo, se dieron cuenta que aprendieron sin ver a las otras ratas, lo hicieron muchísimo más rápido. Ujú. ¿Cómo sucedió? O sea, diferentes escuelas y las ratas eran más inteligentes que las otras. Fue porque unas eran de Harvard, fue porque eran de otra escuela. ¿Por qué crees que suceda? Y un acto de magia simplemente, ya. No, sí, el experimento de hecho hasta yo lo he utilizado en algunos momentos para explicar algo. Mira, primero hay que entender que existe el inconsciente, eso todo el mundo lo conoce, de alguna manera lo ha escuchado, y no me refiero a tu esposo, o sea, a la persona que se está escuchando, ¿no? Sino me refiero a que todos sabemos que de alguna manera hacemos cosas sin darnos cuenta, ¿sí? La mayoría de la gente no tiene idea en realidad de qué tanto es, o sea, todos creemos que somos muy conscientes y que sabemos por qué estamos haciendo todo, por qué trabajamos donde trabajamos, por qué... Si has ido alguna vez a terapia, muy probablemente el terapeuta te ha hecho consciente de algo que nunca en 20, 30 años te habías dado cuenta. Entonces, ese es el inconsciente personal, pero hay un inconsciente, hay varias capas del inconsciente. Digamos que la más individual es la que tenemos nosotros y la más colectiva es del inconsciente mundial, ¿sí? Totalmente. Entonces, el inconsciente funciona en las capas ya fuera de nosotros como si fuera una especie de iCloud o una nube, ¿sí? Entonces, esa nube, todo lo que hacemos, o sea, ahorita desde tomarle a este vaso hasta lo que estamos pensando, se está subiendo todo esa nube. Todo se sube, todo se sube, ¿Y eso todo se sube. aplica para humanos y Todo, animales? lo que sea, lo que el mundo está, el universo está vibrando y digamos que todo lo que esté vibrando genera eso, por eso es la evolución, o sea, también de las especies y todo por el estilo. Entonces, todo lo que hacemos nosotros está conectado con eso todo, ese todo colectivo. Entonces, si yo por alguna razón me sintonizo por frecuencia a una raza, por ejemplo, más, va a influir más en esa raza. ¿Sí? Yo, por ejemplo, nosotros que somos latinos, no es el mismo impacto que va a tener en los latinos que a nivel mundial, que con los rusos. Por ejemplo, sí va a haber un impacto, pero no igual. Porque no, es como si fuera por grupos, me explico, como si fuera por sintonía. Entonces, ahora imagínate, entre más vínculos y más sintonía sea similar, más te vas a sintonizar con eso. Entonces, por eso la familia es muy importante. O sea, tú no sabes, pero a lo mejor estás repitiendo patrones de tus abuelos, de tus bisabuelos, por ambos lados, y ni cuenta te das. O sea, y a lo mejor tu vida, si algún día te platicaron a lo mejor la vida de tu bisabuelo, a lo mejor dirías, güey, hizo casi lo mismo que yo. O sea, nada más sin computadoras. O sea, ¿sí me explico? Pero tuvo como cosas similares. Nada más que ahora tú las estás haciendo a otro nivel sin darte cuenta. Entonces, por eso muchas veces sucede en las familias que, por ejemplo, el abuelo fue infiel, el padre es infiel, el hijo es infiel, y así va pasando. No, pero eso es normal. No. No, sí, así es.
O por ejemplo, sobre todo, no tanto la conducta solamente, sino que se reprima. O sea, en cuestión de la familia, es algo que no se acepte. Entonces, se tiene que vivir la experiencia. O sea, todas las familias y todos, inclusive nosotros tenemos muchas vidas y tienes que vivir la experiencia de un día matar, de ser infiel, de robar, de ser multimillonario. Entonces, tienes que vivirlos todos. Entonces, si no lo vas aceptando, vas repitiendo vida, igual con el árbol genealógico. Por ejemplo, yo he atendido a pacientes que, no sé, ocultaron un asesinato. Ya ves que antes, hace, no sé, 100 años, en los bisabuelos o algo así, pues podían matar y enterrarlo en algún lugar y lo borraban y punto, ¿no? O sea, había gente que hasta tenía 3, 4, 5 actas de nacimiento y nadie se daba cuenta. Pero, y en ese tiempo eso pasaba, entonces mataban y todos callados, nadie diga nada y el abuelo es el mejor del mundo, ¿no? Y entonces, una generación o 2 o 3 generaciones después, nace un asesino. ¿Sí? O sea, una persona que asesina a alguien. Entonces todos, ay, ¿por qué? ¿Cómo es posible si lo tratamos súper bien? Le dimos universidad, una familia amorosa. Porque eso que se reprimió tiene que salir. Y casualmente, por eso te digo de la sintonía, casualmente ese chavo, que ahora es asesino, nace el mismo día que el abuelo. Por ejemplo, ¿sí me explico? Si el abuelo nació el 20 de febrero del 1905, nació el 20 de febrero del 2000, ¿sí me explico? Entonces, es por sintonía. Entonces, por ello, por ejemplo, en el caso de las ratas, pasa lo mismo. Si una rata ya superó un laberinto, ¿sí? La siguiente rata a lo mejor va a mejorar medio segundo. Y la siguiente rata medio segundo y la siguiente rata y así sucesivamente. Y como las ratas tienen por sintonía, es como si fuera el mismo iCloud, hace cuando que es el mismo iCloud de las ratas, el mismo iCloud de los caballos, el mismo así. Entonces se pasan eso y entonces lo pueden hacer aunque estén en la distancia, si hubiera ratas en Marte, también. De hecho, eso también lo podemos observar, por ejemplo, en los deportes olímpicos, ¿no? Exactamente. Cuando una persona logra algo, las siguientes generaciones ya no lo ven tan imposible y lo superan. Sí, o sea, si antes los 100 metros los corrían en 20 segundos, ¿sí? Ahorita es ridículo pensar en eso. O sea, digamos que el siguiente, era imposible, por ejemplo, que alguien llegara a 15. Entonces, y una vez un día lo logró uno, entonces rompe esa barrera en el inconsciente colectivo. Entonces, al romperla, no es que sea... es que los tenis son mejores. No es eso, no es solo eso, porque si tú te fijas, inclusive hay noticias de hoy maratonistas que, por ejemplo, hay unas personas, creo que aquí mexicanas, que son indígenas y tienen los récords mundiales, o sea, han ganado maratones increíbles y con chanclas. Y ni siquiera con ropa deportiva, o sea, y son los campeones mundiales. Creo que son 3 hermanos y es el número 1, el 2 y el 3. O sea, ¿cómo te lo explicas? La misma familia. Contra los güeyes que traen Nike, que traen esto, que toda la preparación y en gimnasio. O sea, no es tanto el tema de la preparación sino que se rompe esa barrera. Entonces, fíjate bien, si lo llevamos más en chiquito, cuando yo rompo una barrera de mi inconsciente, entonces me sintonizo con una nueva realidad que nadie de mi familia tenía. ¿Sí me explico? Porque estoy rompiendo esa barrera. Y si yo la rompo, entonces mis hijos ya traen ya no hay ese límite. Entonces, si lo vemos de esa manera, se podría decir que tenemos una responsabilidad con nuestras generaciones que vienen. Totalmente. De hecho, te voy a decir algo todavía más loco. Imagínate, ahorita tú tienes 35, ¿cuántos tienes? 24. Bueno, ok. Entonces, y ahorita a esta edad, imaginémonos que tú rompes un esquema familiar. Sobre todo, yo en terapia le comento mucho a la gente sobre esos esquemas familiares que no han hecho feliz a las familias. Que todo mundo los hace, pero nunca nadie es feliz. Por ejemplo, no, es que todos vivimos en la casa. O sea, hermanos, te estoy hablando ya que tienen 30 y tantos, 40 años y viven ahí con sus familias todos, ¿no? Y les digo, no, es que nos queremos mucho. Ok, pero ¿quién es feliz de todos los que viven ahí? No, pues nadie, cada vez más jodidos. Entonces, ¿por qué lo siguen haciendo? Es que nos queremos mucho, ¿no? Un decir. Entonces, si uno de ellos sale de ese patrón, lo rompe, lógicamente la familia va a tratar le va a decir que es el traidor y cosas por el estilo, ¿no? Pero si lo rompe y logra ser más feliz que los otros, ¿sabes qué va a pasar? O sea, no solo con las generaciones siguientes, sino con sus propias generaciones empiezan a cambiar su forma de pensar. Y se hacen más relajadas y empiezan, por ejemplo, si esa persona emprendió,
Resulta que al otro hermano también le dan ganas de emprender, el otro también se sale. Hace poco me pasó con una familia, tal y cual, así como te lo estoy platicando. O sea, personas de más de 30 años, todos los hermanos que vivían en la casa de sus papás, con la familia y todo, o sea, nunca se habían salido. Y entonces ellos tenían la creencia de decir, no, es que nuestros padres nos quieren mucho y construyeron esta casa para todos estar juntos, ¿no? Se sale una de ellas, le costó un huevo y la mitad, bueno, un ovario, y la mitad del otro, o sea, se sale ella, empieza a emprender, a ser más feliz, y la otra hermana también, y la otra hermana también, y el otro hermano también. ¿Sí me explico? Y entonces empiezas a facilitarle también a la gente de tu misma generación, le facilitas todo. O sea, no solamente cambias su forma de pensar o el paradigma que tenían, sino que para ellos puede ser el emprendimiento más fácil quizá. O sea, más fácil Sí. de lo que a ti te costó. Sí, porque tú abres el camino y como están sintonizados tu familia por ADN, ¿sí me explico? Entonces llega a eso. Miren, voy a explicar otro experimento que la neta no me acuerdo quién lo hizo, pero pero creo que Bruce Lipton lo explica en uno de sus libros. Imagínate que a una persona le quitan una célula, puede ser de saliva, y la ponen en una caja de Petri. Y entonces se ponen a analizarla con un microscopio, de esos nucleares que ven hasta el ADN, y entonces, y otra de sus células que trae él con su cuerpo, ¿sí? No sé de dónde se la vieron, y no es albur, no sé, o sea, no sé de dónde, pero estaban viendo al mismo tiempo su célula que estaba afuera, en la caja de Petri, y su célula dentro de su cuerpo, y lo ponen a ver una película de terror. Entonces, de esas películas, pero buenas, una chida, no sé cuál fue, pero... Entonces, empieza a reaccionar emocionalmente y el ADN, ya es que es una hélice, entonces empieza como a mover. Ante las emociones, el ADN se mueve, se enrosca, se mueve, se estira, o sea, de todo, ¿no? Es como si fuera un chicle, no sé. Entonces, empieza a hacer, ¿y qué crees que hacía en la caja de Petri esta? Exactamente el mismo movimiento al mismo tiempo. Y los niños decían, cabrón, pero ¿cómo si ya no está en su cuerpo? Sigue teniendo la misma reacción al mismo tiempo, porque lo medían con relojes nucleares, que, o sea, y eran que en tiempo real, pues, real, ¿sí? Y entonces se llevan esa caja de Petri a 5 oficinas a un lado y vuelven a hacer el mismo experimento. ¿Y qué pasa? Se mueven exactamente igual, al mismo tiempo. Lo hacen más mamón todavía y se van a otro edificio que estaba a 500 metros. Lo mismo. Se fueron a 500 kilómetros de ahí, o sea, como de aquí a Ciudad de México, se llevan y pasaba exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Que nosotros estamos vinculados, nuestra ADN está vinculado todo el tiempo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, o sea, con la gente que se parece a nosotros está vinculada. Entre menos se parezca, ya la vinculación es menor. Entonces, por ejemplo, si nos están viendo papás, si tú, por ejemplo, le estás dando todo a tus hijos y supuestamente todo bien chido, pero tú eres infeliz, les estás mandando a su ADN la infelicidad, lo estás programando para ser infeliz. ¿Me explico? Y aunque no le dieras como todo lo que todo padre quisiera, pero tú fueras muy feliz, le estás mandando a su ADN una programación de felicidad. O sea, la mejor manera de hacer que tus hijos mejoren sería mejorando tú. Exactamente. Y eso repercutiría en ellos. Aunque estuvieran en China. O sea, si tú eres feliz, o sea, si una persona como papá, mamá, es feliz, el hijo esté donde esté, le llega esa información. Le llega. Lógicamente también con el tiempo, esa influencia entre los 0 y los 12 años es muy cabrona, sobre todo de la mamá, también del papá, pero es más porcentaje en la mamá, como un 70% mamá, un 30% papá. Si el hijo ya después de los 12 años, inclusive su energía, su inconsciente, muchas cosas se individualizan más, entonces empieza a perder un poco de fuerza, pero todo el tiempo se da. Entonces, ¿qué le aconsejarías a las personas que creen que puedes romper los lazos con el padre, con la madre, por algún problema, ¿no? A lo mejor tú comenzaste tu emprendimiento y tu papá te trató muy mal y te dijo, no hagas eso, y tú decidiste romper ese lazo. Y dices, ¿sabes qué? Ya no le voy a hablar a mi papá. ¿Hay una manera de que a ti te vaya bien habiendo ese factor? ¿O recomendarías romper ese nudo y sanar la relación? Mira, aquí voy a usar una frase que le escuché una vez a Alejandro Lavín. Decía que
un árbol que maldice sus raíces está destinado a dar fruto podrido. Entonces, ¿qué significa? Nosotros antes de nacer elegimos a nuestros padres para que nos chinguen de la mejor manera posible para lograr lo que venimos a hacer. ¿Sí? O sea, digo, es un decir, pues eso de chingar, pero es como todos, si te pones a platicar con cualquier persona, todo mundo va a tener un pero de sus papás. Es que no me dejó, es que no me hizo, es que bla, bla, o no me dio, lo que sea. Pero precisamente si te pones a analizar y platicas con la gente que ha logrado cosas muy grandes, te platican que eso lo impulsó, ¿sí? Ajá. Entonces, romper los lazos, para mí sería algo absurdo y tonto, porque por algo los pusiste, ¿sí? Más bien es entender para qué yo tuve ese papá, qué fue lo que a lo mejor ese papá con esa esencia que tiene me pasó, que, ¿cómo te diré? Que es muy valioso y que no lo he visto. Un decir, por ponerte un ejemplo, hay personas que han atendido empresarios que me dicen que odiaron por ejemplo, mi coach, él odió toda su vida a su papá, ¿no? Y resulta que al final, él dice, la persona que más odiado en mi vida es la persona que hoy más agradecido estoy. Uh-huh. ¿Sí me explico? Porque el hecho de haberlo abandonado, el hecho de esto, lo otro y tal, lo hizo él por su propia cuenta. Pero lógicamente cuando tienes 15 años, 14 años y no tienes un papá y no tienes a alguien que te ayude y estás en la calle, ¿tú crees que vas a decir, gracias papá porque te fuiste a chingar a su madre? No, o sea, pues claro que no. Pero después con los efectos que ves de eso dices, no mames, fue lo mejor que pudo haber hecho en su vida. O sea, gracias porque ese fue su papel para yo poder, por mi cuenta, hacer algo que nadie hubiera logrado. O sea, que toda la gente con papás no lo hizo, ¿sí? En el ramo que él estaba, ¿sí me explico? Entonces, para mí es absurdo porque es como creer, yo tengo una frase muy mía que digo, Dios no hace pendejadas. Entonces, el querer como desvincularte, el querer romper, el querer esas cosas, mira, he atendido a gente que lo ha intentado, iba con brujos, chamanes, esto, lo otro, bla, bla. Yo nunca he visto, o sea, al contrario, se hunden más. Te lo pregunto porque yo he visto mucho esta creencia de que se está compartiendo en redes de la familia tóxica. El familiar tóxico, romper esos lazos con tu familia tóxica, que sí es sano, o sea, que sí lo promueven, pero, o sea, tú dices que de ninguna manera lo recomiendas. Pues es que no lo vas a romper, porque por algo, es que es tóxico. Y me recordaba la película de Volver al Futuro, que mencionan eso de que, tóxico, pues, ¿qué tóxico en 1985? ¿Qué? ¿Hay radioactividad o qué? O sea, es una cuestión, mira, entendamos que en redes sociales se da lo que se vende, o sea, lo que vende, ¿no? Es como si tú le preguntas a un médico y le preguntas sobre lo que se anuncia, no sé, de los medicamentos que tienen presentación bonita y te va a decir, es una estupidez, pero se vende, ¿sí me explico? Entonces, es lo mismo. Si tú le preguntas a una persona seria que de verdad, a profundidad, conoce la conducta humana, te va a decir, sí, o sea, hay una parte de verdad que está padre, está bonito, suena chido, suena padre y puede ser útil. Pero ya en la base, si tú le investigas bien, no tiene sentido. Porque si te vas a los experimentos científicos reales como este, vas a decir, güey, nunca lo puedes deshacer. A menos que te quites el ADN de esa familia, ¿me explico? Pero si te está yendo mal en tu emprendimiento, ¿tendrías que evaluar la relación con tu padre y con tu madre? Si te está yendo mal en general. Sí, influye, pero sobre todo, digamos que el paso 1, y esto de verdad lo he comprobado, el paso 1 es no victimizarte y el pensar, es que por mis papás, o sea, yo he conocido a gente que lleva sanando la relación con sus padres 20 años, con Reiki, con meditación, con chamanismo, brujería, lo que sea, pero lo están haciendo desde una postura incorrecta, que es creer que yo soy la víctima. ¿Sí me explico? O sea, eso es diferente al hecho de, yo soy el creador de mi realidad y entonces desde esa creación, ¿cómo voy a sanar la relación con mis padres? Comprendiendo para qué tuve a sus padres, no culpándolos. Okay. ¿Sí me explico? O sea, no culpándolos, sino entendiendo que, tuve esos papás a lo mejor negligentes, que no me escucharon, y eso me hizo yo entrar en mi propio mundo, me hizo buscar mis propias alternativas, o sea, ¿sí me explico? Entonces, cabrón, y ahí sí he visto sanaciones reales, ahí sí me ha tocado verlas y son padrísimas, porque entonces ya la persona más que quitar eso, yo le llamaría liberarse. Ajá.
Sí, son dos cosas muy diferentes. Y en el inconsciente colectivo, dirás que se puede decir que es como un Wi-Fi, una red que tenemos desde hace miles y miles de años. Y las generaciones anteriores, ya me refiero a los mexicas o civilizaciones así de antiguas, sabían de esto, la usaban, se comunicaban con, de alguna manera, por telepatía o no sé, tú Mira, ¿qué has investigado al respecto? Sí, de lo que yo sé, sí. Por eso precisamente le da mucha prioridad a la intuición. De hecho, inclusive, según lo que yo sé, y no me refiero a todas las culturas, pero algunas que he escuchado, ni siquiera usaban esas palabras como intuición porque era algo... ¿Era como lo razonable? Ajá, era como lo normal. ¿Con lo normal? O sea, como lo normal. O sea, el hecho de saber cosas intuitivamente como dónde viene la otra persona. Ah, ya viene aquí a 2 kilómetros. O bueno, las medidas que han tenido en ese tiempo. Y era algo muy común porque se le daba mucha prioridad a eso. Y ellos, claro que sí hay un montón de estudios y he visto de arqueólogos y todo, que mencionan que tenían mucho este sentido muy desarrollado y que era algo completamente normal, o sea, no era algo desconocido. Inclusive, hay muchas teorías, y esta es una de ellas, pero mucha gente no se explica cómo es que se comunicaban todas las culturas, todas, me refiero a las antiguas, porque tenían el mismo tipo de pirámide, el mismo tipo de diseño, los mismos dioses, están en las mismas líneas del planeta, ¿sí? O sea, no están casualmente ahí porque nomás se les ocurrió ponerla ahí, sino que sus dioses eran los mismos, solo con nombres diferentes. O sea, las medidas de sus pirámides son iguales. Entonces hay una teoría que explica eso de cómo se comunicaban, o sea, cómo tenían comunicación si se supone que no había una comunicación real. Ok. ¿Podrías decir que ahorita los animales son los que más utilizan ese conducto? ¿Ese Wi-Fi, esa línea? Yo creo que las que más lo usan son las plantas. Las plantas son las que dominan el mundo. Y no me refiero a las plantas contra zombies ni nada. ¿Hongos? No, las plantas. La planta, no sé si hay una película, ¿cómo se llama? Que se ve esa parte de las plantas, no sé si la han visto. ¿Que empiezan a matar a toda la gente? Ajá, algo así. Las plantas en realidad son las que transportan a través de sus, a través de los mecanismos que utilizan de comunicación, son las que nos ponen también en cuestiones emocionales, a los animales también, son las que dictan de alguna manera por los climas, cómo ser, cómo comportarte. O sea, es algo muy sutil. Ajá. Es algo muy sutil, pero digamos que las plantas, digamos que son inconscientes, o sea, no tienen sistema nervioso. Pero después de ellos, claro que los animales son muy sensitivos a eso porque no tienen mente, no hay resistencia. Entonces, claro que hay comunicación mucho. Yo también te tengo otro experimento del mismo científico para que me des tu opinión. Y habla de que pusieron a varios sujetos que tienen un perro y les ponían un mensaje por el beeper. ¿Cómo se llamaba el que te mandaba un mensaje en ambas? Beeper. ¿Beeper? Ajá. Tú ni existías. No existía. Y les decía, no, tú vas a hacer tus actividades así normal y en el transcurso del día te vamos a mandar un mensaje de que vuelvas a casa. No vas a saber cuándo. Y le ponían cámaras al perro en la casa y cuando el sujeto recibía el mensaje de vuelve a casa, el perro se empezaba a emocionar y se empezaba a esperar a su dueño. Entonces, ¿cómo había esa conexión? O sea, porque ya no estás hablando de la misma raza, de la misma especie, pero ese enlace de telepatía o de inconsciente entre el ser humano y su mascota. También, por ejemplo, investigué el misma persona y dice que de 65 veterinarias en Londres que él entrevistó, 64 le dijeron que comúnmente los gatos faltan a sus citas acordadas porque desaparecen una hora antes de que iban a ser llevados al veterinario. O sea, sabían que los querían llevar al veterinario y se desaparecían. ¿Cómo sabía el gato que lo iban a llevar al doctor? Ok. Por redes sociales. No, mira, es muy interesante y te voy a dar bueno, de lo que yo sé la explicación, ¿no? En especial los perros y los gatos hacen una elección
o sea, hay un tema espiritual en eso. O sea, haz de cuenta que si tú tienes un perro o un gato, no es que sea casualidad y que tú lo adoptaste y que no sé qué. Hay una misión, o sea, de un animal así doméstico. Si tú te pones a pensar, a lo mejor es un pensamiento muy pendejo, pero que los va a tener pensando toda la noche. ¿De dónde vienen los gatos y los perros? O sea, mucha gente dice, no, es que los perros vienen de los lobos, que poquito a poquito se acercaban a los humanos y les daban los restos y se transformaron en perros. No, o sea, a mí se me hace muy poco viable. O sea, que solo por la convivencia se hubieran hecho tan dóciles. Uh-huh. Porque un lobo a un perro, créeme que nada que ver. O sea, nada que ver. Su comportamiento, todo. Entonces es un brinco muy cabrón. Igual de los felinos, es igual. O sea, es un comportamiento... O sea, peligrosísimo de un felino salvaje como un jaguar, un león o algo así, inclusive un gato montés, a un gato de casa. O sea, la diferencia es increíble. Entonces, si tú te pones a investigar, ves que las culturas antiguas le daban mucha prioridad a los perros y a los gatos. Le daban un sentido místico y hablaban de que ellos inclusive hasta te acompañaban al inframundo. Te acompañan y te reciben y son guías. Entonces, ellos te eligen. Entonces ahí la conexión ya no es por ADN, ahí la conexión es algo ya de una misión espiritual. Yo tuve una perra, sí, muy en especial, que se llamaba Concha, y esa perra era, no sé si alguien ha tenido Shar-Pei, los que son así arrugados, pero son perros muy serios así. No te hablan así, no te ven, así como que les hablas y les vales madre, así como medio, muy rara vez ladran, o sea, bueno, los que yo he tenido muy rara vez. Y esa perra, cuando ya se la habían dado a mi hermano, cuando tenía 1 año y medio, o sea, ya estaba grande. Y de repente, no sé, pero empezó a pasar un fenómeno de que cuando yo llegaba se ponía loca, pero de una locura que yo nunca he visto en mi vida. O sea, loca, así de felicidad. Y ya la sacaba y todo. Pero llegó un momento en el cual, como les digo, la perra no hacía ningún ruido, nunca. Entonces, mi mamá estaba ella, no sé, lavando, lo que fuera, y empezaba a escuchar a la perra como poniéndose como cuando yo llegaba. Así con unos gritos, así como una gata en celo, haz de cuenta, algo así. Así como loca, ¿no? O sea, pero como de felicidad. Y entonces decía mi mamá, sacaba la conclusión y dice, ha de venir ya Jorge, porque daba o sea, la perra podía ver hacia afuera, pero es una privada, no hacia la calle, sino solo hacia la... Entonces dice, pues ya de estar aquí Jorge a un lado de la casa, ¿no? Pues esperaba, mi mamá esperaba. 1 minuto, 2 minutos, y ya llegaba yo después. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, oye, ¿estabas aquí afuera y te fuiste o qué onda? Y yo, ¿por qué? Pues es que la Concha estaba así. Y dije, no. Y así pasó el tiempo. Entonces empieza mi mamá a sacar una conclusión de que desde que yo venía 2, 3 cuadras, que te estoy hablando de 300 metros, la perra ya empezaba a llorar. Y yo le empiezo a poner atención y desde una unidad que está como a unos, no sé, 70 metros de la casa, ya la escuchaba yo. Y yo decía, ¿cómo? ¿Pero no crees que también puede implicar algo de las feromonas, del olfato? Mira, se me hace muy cabrón, o sea, porque aparte esos perros son mutaciones y no son como muy buenos ni para olfatear ni para nada. O sea, esos perros no son buenos para nada, ¿sí? Así, uh-huh. Ni para pelear ni para nada. O sea, son como perros solo bonitos de casa, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no tengo idea, pero porque tuve otra perra igual, de la misma raza, igual, solo de otro color, igual, y esa no, solo esa perra. Y de verdad era exagerado, o sea, yo venía a veces 3 cuadras, que son muchos, y ya estaba llorando, y mi mamá ya le decía, si había visita, decía, ¡ay, viene Jorge! Uh-huh. Y se asomaban, ¿dónde? No, ha de venir como a 3 cuadras. ¿Cómo sabes? Pues la perra. Y sí, así, yo ya venía a 3 cuadras. Así en serio, o sea, no me lo puedo explicar, la verdad. O sea, pero creo yo, y hay mucha gente que puede tener ese tipo de experiencias, como la que dices de los veterinarios, pero hay gente que, no sé, a lo mejor el gato o el perro se pone muy inquieto y resulta que a la persona le pasó algo en Cancún, ¿sí me explico? Ajá. Entonces sí existe, o sea, pero ahí yo creo que no es por ADN, ahí es más bien por una conexión más espiritual, de una elección de compañero de vida. Y todos los que nos gustan los perros y los gatos, si te fijas, normalmente aunque tengamos muchos perros, muchos gatos, es muy común que recordamos más a uno, ¿sí? A uno que nos marcó. Entonces, muy probablemente ese sea el que está más vinculado contigo.
Sí, yo he atendido hasta duelos de personas que su perro lleva muerto 5 años y tienen otro perro igualito. Dicen, no hay ninguno como fulanito, ¿ve? Entonces hay ese vínculo. Y volviendo al tema de los experimentos, yo también leí que a ese científico le hacían mucha burla a sus colegas. Y te estoy hablando de los años 20, o sea, me imagino que en ese tiempo era un tema muy novedoso. Uh-huh. Y esos experimentos se han dejado de hacer porque dicen que es como recurrir a ciertas creencias del tabú o ciertas creencias que desacreditan la psicología. Y esos experimentos ya no se hacen porque romperían ciertos estudios que ya se han hecho. Uh-huh. ¿Tú por qué crees que no se siguen haciendo? Si de cierta forma se ha comprobado que la telepatía es algo normal o estos temas que tú me estás hablando son algo normal. Mira, precisamente es como ya se descubrió hace varias décadas el motor a vapor, o sea, carros que con agua funcionan o baterías infinitas, y normalmente esa gente ha muerto, ¿sí me explico? Y ya no, porque lógicamente ahí hay un montón, ahí hay negocio, perdería toda la infraestructura de las gasolineras, ¿sí me explico? De las petroleras, perderían todo eso. O sea, si yo te mandara un WhatsApp con la mente, pues WhatsApp pues sería al diablo. Algo así, exactamente. Entonces, es bien curioso, pero lo que pasa es que detrás de casi todas las profesiones existen intereses económicos muy fuertes. O sea, hay organizaciones, no digo cuáles, ¿no? Pero entonces, si tú llegas y dices, ¿sabes qué? Esto no es así, es asá, tienes que cambiar, o sea, ya no tiene sentido lo que estás haciendo. Por ejemplo, hoy estaba escuchando a Osho algo muy interesante, que él habla de que la mente es caos, o sea, tú no puedes tener paz con la mente. Si tú estás usando la mente es porque vas a estar en caos. Solo sin usar la mente tienes paz. Entonces dice que había un rabino o algo así muy famoso en Estados Unidos que hizo un libro que se llamaba La paz de la mente. Uh-huh. Entonces que Osho le escribe y le dice, o sea, en resumen, yo, bueno, con mis palabras, ¿sabes qué? Ese libro es una estupidez porque desde el puro título estás contradiciendo. Ajá. Sí, es como esa canción de Arjona que dice, tu mamá es mi papá, es así, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Entonces, es lo mismo. Entonces dice que le escribió y lógicamente el rabino, ¿no? Reverendo, no sé qué era, no le contestó ni nada porque dice, si hubiera aceptado mi argumento, pues tendría que haber cambiado todo el libro. Hey. O sea, no puede solo cambiar el título. Entonces pasa exactamente lo mismo. Si la humanidad entendiera que la intuición es válida, o sea, que existe, que todos estos fenómenos del inconsciente colectivo existen, dejarían de tener sentido muchas cosas y ya no sería negocio. Entonces, a mí me ha pasado, literal, de esas veces que tú le dices a alguien, por ejemplo, en una ocasión escuché de una persona muy renombrada a nivel internacional en los temas de formación holística, como una persona fue con, una de mis alumnas fue con él y no les dice como toda la verdad, sino que un poquito. Y de repente esta chava acá en privado le dice, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué le presentan la información hacia la gente? Si de una podrías decirle y ya, o sea, y le evitarías a la gente tanto tiempo y tanto desgaste y tanto dinero. Ajá. Y que le dice, ay, mijita, pues perderíamos nuestro negocio. ¿Me explico? Sí. Entonces, muchas de las cosas no se dicen de la manera directa como son porque piensan que dejan de ser negocio. O sea, es negocio tener a la gente medio apendejada, es negocio... Yo lo he escuchado en mi rubro, y discúlpenme, pero sí lo he escuchado, psicólogos que su finalidad es que vayas con ellos cada semana. ¿Por qué? Pues porque eso les garantiza un ingreso semanal. Ajá, uh-huh. Exacto. Entonces, yo te digo todo lo contrario. Para mí, yo cuando va alguien conmigo, le digo, ojalá y nunca vengas. Ese es mi objetivo. Y que si vienes otra vez, sea por otro tema que no tiene nada que ver. Que si ahorita vienes por la chafaldrana, mañana vengas porque emprendiste y pasado porque quieres crecer tu negocio, pero no por lo mismo. Uh-huh. Y la mayoría de la gente me dice, ¿sabes que yo llevo 3 años en terapia? Pues con lo mismo, o sea, estoy perdonando a mi papá, ¿no? Puta madre, 3 años semanalmente. Y de verdad, te lo juro que hay muchos psicólogos o gente del medio holístico, todo eso, que su finalidad, y lo he escuchado, es, ay, es que yo quiero que vayan más seguido. Es que quiero que vaya cada semana, pues porque eso me garantiza y yo,
¿Cómo? O sea, entonces ahí, sin darnos cuenta, estamos dañando más de lo que realmente estamos ayudando. Porque tenemos esa parte. Entonces, por eso muchas de esas cosas, imagínate, si saliera el motor a agua, a vapor, imagínate qué chido sería. No, pues sí. Te ahorrarías montones. ¿Cuántos miles se ahorraría la gente? ¿Cuántas? Pues nomás acá le echas agua, ¿no? Ya vámonos. Como en Volver al Futuro que le echaban la basura y ya, así. Pero eso sería una gran solución, pero no sería un negocio. ¿Y tú crees que las civilizaciones de antes, o sea, las de antes, eran más inteligentes que nosotros? ¿De cierta manera? Más inteligentes, en la esencia sí, más inteligentes de la mente no, pero la inteligencia de la mente es caótica. Crea muchas cosas muy interesantes, pero a final de cuentas, si te fijas, crea cosas que generan más vacíos para hacer otros rellenos. Ajá. O sea, si por ejemplo, no sé, ya tienes el iPhone 13, ¿ahora qué quieres? Ahora quieres el Apple Watch. ¿Y ahora qué quieres? El iPad. ¿Y ahora qué quieres? La Apple, el TV. Y luego, sí, es un decir, ¿no? Entonces, va generando como una situación donde sí se crean un montón de cosas, pero también se genera mucha insatisfacción. La mente genera insatisfacción todo el tiempo, ¿sí? Y antes eran más inteligentes, pero en cuanto a que disfrutaban todo, por eso no había prisa. ¿Sí? Hoy si te fijas, pareciera como si hay pinche prisa cada cuando te aparece una actualización del celular, por cada semana, cada 15 días. O sea, está así en putiza todo. Y pareciera como si estuvieras más en putiza, eres mejor. Y esa es la inteligencia de hoy, que funciona para muchas cosas, pero en realidad yo te preguntaría si realmente esa persona que está a la vanguardia en todo lo que tiene, realmente es feliz. Y vas a ver cómo, entre más a la vanguardia quieres estar, más o sea, ¿cómo te diré? Como que más te pica querer tener lo siguiente. Es que es como subirte una caminadora que siempre está en movimiento, exacto, ¿no? Y tienes que estar todo el tiempo y todo el tiempo. Es como los ratones, los hamsters, la rueda, okay. Es esa. Es exactamente lo mismo. Entonces ahí te preguntas, y yo he atendido mucha gente en ese nivel, o sea, que tiene el dinero que ni te imaginas, o sea, no saben ellos ya ni cuánto ganan. Y tienen una insatisfacción incompleta de vivir porque así literal te dicen, no puedo disfrutar nada porque ya no, o sea, ya no tengo algo que alcanzar. ¿Sí? Y entonces a veces por eso caen en estos temas, porque dicen, todo eso ya lo tengo, ahora y me siento vacío. Entonces en esa parte sí creo que eran más inteligentes, pero de esa manera. Y volviendo al tema de las células que adquieren pues también nuestra conciencia, el otro día me habías platicado, o no sé si fuiste tú, no, sí fuiste tú, de que cuando le implantaban un órgano a una persona, por ejemplo uno mío, a ti, esa persona empezaba a adquirir ciertas habilidades del portador. ¿Es por eso de la conciencia o platícame un caso en particular? Mira, muy buena. Lo voy a explicar. Imagínate que la célula es como si fuera la membrana, y esto ya es científico completamente. Pueden buscar a Bruce Lipton, que es un científico muy respetado a nivel mundial, y él habla de que la membrana de la célula es un receptor, es un emisor y un receptor, es como si fuera una antena. Me explico, como la antena que trae el celular, ¿no? Que emite y recibe. Entonces esa membrana celular tiene, vamos a llamarlo ahorita rápidamente como un código de barras, un decir. Entonces ese código de barras, entre más cercano sea mi familiar, es más parecido. Por eso cuando van a trasplantar un riñón o algo así, por lo general buscan que sea un familiar. Porque ese código de barras se parece en un 70-60%, un decir. Si ese código de barras no se parece, o se parece un 30, un 40, entonces lo va a rechazar el cuerpo. Entonces fíjate bien, ese código de barras, esto está bien pinche loco, ¿eh? Ese código de barras emite una señal y está recibiendo una frecuencia. Entonces voy a ponerlo de otra manera. Si tú estás viendo en la televisión, no sé, que está perdiendo tu equipo de fútbol, tú pensarías así cuando sale el árbitro, porque fue una mala decisión, sale el árbitro y tú dices, chica, toma, y saca la pistola y le das, pensando en que le estás dando al árbitro. No, ¿verdad? No. Digo, hay gente que sí lo hace. Sí, después tiene que seguir pagando 36 mensualidades en Coppel, pero hay gente que lo hace. Y ya después se arrepiente porque dice, pues no, qué pendejada, no estoy haciendo eso. Pues haz de cuenta que es lo mismo.
la señal se sigue emitiendo. En tu televisión ya no, porque está muerta, pero se sigue emitiendo a nivel nacional y la puedes seguir viendo, ¿no? En el celular o donde sea, porque sigue ahí. Entonces, la membrana recibe la señal del alma. ¿Sí? Entonces, aunque tu cuerpo muera, si hay un órgano vivo en la otra persona, sigue emitiendo esa frecuencia de tu alma en esa persona. Y entonces influye. Y entonces la persona va a adquirir, por ejemplo, tuve un alumno y paciente que fue trasplantado de riñón y que antes de que le trasplantara el riñón no cantaba, pero nada. Y su papá es cantante. Entonces le trasplanta el riñón su papá y él empieza a cantar muy bien. Hay casos, por ejemplo, también pueden verlos en internet, hay casos de personas que cuando les trasplantaron algún órgano, de repente empezaron a desarrollar un tipo de arte muy específico. Y después investigan y dicen, güey, yo hacía monitos así de kinder y ahora hacen grandes obras de arte. Y resulta que ese riñón o ese corazón o lo que sea era de un artista y dibuja exactamente con el mismo tipo de estilo, ¿sí? Entonces tú ahí dices, cabrón, es mucha casualidad. Entonces son habilidades, son gustos, son debilidades, se trasplanta prácticamente todo lo de la persona. Es como si fuera, mira, va a haber como un tipo de conflicto quizá. Por ejemplo, eso también está comprobado de que gente que se suicida, si te trasplantaran un riñón de una persona que se suicidó, muy probablemente esa persona se va a suicidar en los próximos 3-4 meses. Porque trae esa emoción. ¿Sí me explico? Trae ese mismo vínculo. Y eso ha pasado. ¿Sí me explico? O sea, se pasa. Por ejemplo, hace poco a Vicente Fernández creo que dijo algo así, ¿no? Como de, a mí que no me trasplanten de jotos y de no sé qué, algo así. Y la gente se burló y decía, qué pinche ignorante, ¿cómo es? Pues a lo mejor no, a lo mejor más bien Vicente Fernández sabía de esto. O a lo mejor sí era por misoginia. Sí, pero es real. O sea, si te ponen O sea, pero... Mira. Me da un poco de risa. Pero, o sea, si me trasplantan el de un gay, un homosexual, voy a tener preferencias homosexuales. Sí, pero te va a gustar, no te preocupes, no pasa nada. ¿Has conocido a algún gay que se regrese? Ha de estar mejor allá, ha de estar mejor pero, allá. O sea, sí puede pasar. Sí, o sea, puede ser o sea, esa nueva frecuencia va a influir en tus gustos, en lo que quieres hacer. ¿Sí me explico? Tú te dejarías... Pero fíjate bien, te voy a decir algo todavía más, o sea, menos loco, pero más loco. Cada que tú saludas a alguien, o sea, si aquí pudiéramos ver las células tuyas y las de la gente que están en todos, están aquí, están acá, están en todo. Entonces, eso también, al tú agarrar, al tú estar aquí ahorita con el aire y todo, también estás intercambiando. Por eso es importante también la gente con la que convives. Porque o sea, las células, en algún punto vas a tener células de tus compañeros. Porque agarraste la misma taza, porque te metiste, lo que sea. Entonces, no estoy diciendo que te influya al mismo grado. Pero con el tiempo, sí te influye. Te ponen como la misma sintonía, ¿no? También por eso muchas veces dicen los empresarios que te juntes con gente que tiene proyectos o que tiene ciertas aspiraciones. Sí, o sea, no le dan una explicación como de, pues para que piensen igual. Sí es eso. Pero son muchas otras cosas. Influyen también cosas físicas. Influyen cosas que también no se ven, pero que sí están comprobadas que existen. ¿Tú te dejarías colocar algún órgano con el fin de adquirir la habilidad de cierta persona? Por ejemplo, si te dijeran, tenemos Yo de Spider-Man, el riñón de Steve Jobs. Ajá. ¿Estarías dispuesto? ¿Lo harías por estrategia? No, la neta no. Porque mira, te voy a explicar por qué. Digo, a lo mejor dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero ahorita te diré por qué. O sea, no sería con esa finalidad. A lo mejor si no tuviera otra de sobrevivir, pues sí, lógicamente lo haría. Pero no por eso, porque en realidad no voy a ser Steve Jobs. Y lo mejor es que suena muy pinche frase de Facebook, pero es verdad. O sea, lo mejor para algo viniste a ser tú. Entonces la persona tiene éxito porque es ella, no porque quiere imitar a otra persona. ¿Sí? De hecho, aquellas personas que tratan de imitar pueden tener un cierto grado de éxito, pero siempre van a estar en segunda porque están partiendo desde algo original. Es como las marcas pirata o clones. ¿Sí me explico? Es como, güey, por más que traes, sí, parece, está más o menos chido, pero no te va a durar igual. No, o sea, no va a ser la misma experiencia. Ok. Entonces, técnicamente el pensamiento de Vicente Fernández sí está bien.
Pues no sé, o sea, a lo mejor lo digo por machista, por algo, pero sí hay algo de verdad, más bien. O sea, yo diría, no si está bien o mal, sino sí hay algo de verdad en eso. Muy bien, pues yo creo que por el momento es todo. ¿O tienes algo más que comentar? Ah, todo súper bien, muy padre. No tenía idea de qué vamos a hablar, pero estuvo chido. ¿Ya sabes qué nombre le quieres poner al podcast? Ni idea. Ni yo. Pues que escriban. Ah, Digan, sí, a ver pues qué. igual que comenten. Yo le pondría los cucuyos aullantes. Sí, estaría bien chido. Los psicolocos, o no sé. Los cucuyos aullantes. Ok. Pues Va. hay que digan. Va. Ok. Entonces nos despedimos, otro jueves con ustedes y nos volvemos a ver en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.